Hola, hola, ¿cómo están? Todas, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esperar a que entren los colegas, Cristian y Miguel. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? A todas, a todos, saludos, saluditos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a ir agregando por aquí a quienes se vayan uniendo. Vamos a estar hoy con Miguel y con Cristian. Les mandé por ahí la invitación. Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me Hola George, ¿qué escuchas? tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Cristian, amigos, Buenas, Cristian, ¿cómo ¿qué tal? están? congregados todos. ¿Cómo están? Muy bien, contento. Si se escucha, Listos y sí, preparados. Sí, sí, Cristian, sí. Miguel, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Platiquen un poquito desde dónde están. ¿Qué horas tienes por allá tú, Cristian? Ya de noche, ¿no? Supongo. Y acá estamos en las 22:17, 18 ya, con un cafecito en mano porque ya me agarró sueño. Para ambientar. Tú, Miguel, ¿desde dónde estás, Miguel? Sé que estás de En México, Guadalajara. pero Guadalajara. Guadalajara. Traemos la misma hora, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. De las 19. Perfecto. Yo aquí estoy tomando una agüita, también ¿Tú 7 de dónde? la ¿Tú dónde tarde. también? Para de una vez hacer el rol. Va a hacer el rol, oye, sí, luego un día hay que armar algo, ¿no? En donde Cristian venga para acá y Sí, nos sí, podamos sí. reunir por aquí en México. Oigan, pues un gusto tenerlos ahora que me toca el honor de tener el host, ¿no? En este momento, de tenerlos acá en la cuenta. Para quienes se van uniendo y no sabían, nosotros hicimos un live hace cuánto ya, 2, 3 semanas, casi un mes, poco Sí, más, Un sí, mes. más o menos. aprox, sobre transhumanismo, ¿no? Si no lo han visto, corran a la cuenta de Pensar Liberado de Cristian, sí creo que está ahí, ¿no? Más o menos, para que puedan ver la primera parte. Haciendo también un breve como comentario de aquella vez y ya introduciendo a lo que vamos a tener el día de hoy. Pues esta es la segunda de 3 charlas, ¿no? Que estamos armando entre filosofía en la red, Pensar Liberado y un servidor, Filoso George, en torno a transhumanismo. Debo serle sincero, este tema me agrada, me gusta, me inquieta y creo que el experto, ¿estás de acuerdo, Miguel? Es Cristian, ¿no? Principalmente. Este hombre tiene un curso, lo promociono desde ya. Tiene un curso que se va a estar empezando. ¿Cuándo, Cristian? Ya está. Este sábado arranca, Este sábado. este sábado 19 a las 10 horas Argentina, AM. Sobre Las, transhumanismo. sí, a las 8 horas sería el equivalente de las 8 horas México, también AM, y las 3 PM España. Perfecto. Y Cristian, ocupamos conocimientos previos para entrar a tu curso porque yo no sé mucho y gente que a lo mejor dice, yo no he escuchado eso, quiero entrar. En lo más mínimo, es para público en general, no hace falta estar introducido en absolutamente nada. Vamos a partir desde algunas ideas básicas del Renacimiento en torno a lo que es el humanismo. Luego ya llegando a una especie de antihumanismo, mezclándolo con algunos pensamientos del postestructuralismo, estructuralismo y demás, para terminar en lo que es el pensamiento poshumano, en algún punto poshumano, anticapitalista, en algún punto, de Rossi Braidotti, que es una de las grandes referentes del poshumanismo, no solo del transhumanismo, sino del poshumanismo, que es como un paso más del transhumanismo a nivel mundial, digamos, y es uno de los grandes referentes de habla hispana, digamos. Perfecto, no, pues ya escucharon, ¿no? Ahí lo tienen sobre la mesa, curso de Pensar Liberado sobre transhumanismo. Este sábado 19 arranca. Más informes en su cuenta. Mándenle mensaje, pero hasta que se termine este en Sí, sí, vivo, sí. porque si a lo mejor escuchaste y estás dudando, no sabes qué hacer, estoy seguro que al final te animarás. Para eso, ¿no? Hay propósitos de esto. Yo en este caso, que tengo el privilegio, como ya lo decía, de tener el host, yo estoy con la intención de poder quedarme anonadado con sus aportes y con los aportes también de la gente que aquí nos escucha, para hacer un breve resumen, ¿no? Un poquito al menos de lo que yo compartí en aquel momento en nuestra charla y ahorita
Miguel y Cristian nos compartieran un poquito también en torno al tema de hoy, pues sabemos que el eje central es transhumanismo, ¿no? En aquel momento tocamos principalmente la parte de la ética, bioética, las implicaciones que tiene el transhumanismo y la idea del posthumanismo en nuestra sociedad, ¿no? Abrazo a quienes están uniendo, también Kim por ahí, que ya sacó su nuevo libro, también vayan a verla, Filosofía en Rosa, y vimos las implicaciones, ¿no? De la bioética, la eugenesia, ¿no? Este buen nacimiento, esta modificación genética, todo aquello que puede ir como rondando nuestras inquietudes filosófico-científicas. Y hablábamos también de que el pues, transhumanismo, en términos sencillos, trata de entender al ser humano desde sus dimensiones físicas, principalmente. Esto quiere decir que para el transhumanismo el ser humano, por así decirlo, no guarda un valor intrínseco fundamental que lo distinga de los demás seres vivos, y es por eso que podemos, por así decirlo, disponer no solo del entorno, que es lo que muchos seres vivos han hecho a lo largo de la historia de la evolución y lo que el ser humano hace, sino disponer de sí mismo. ¿Con qué fines, con qué propósitos? Bueno, queda a merced del propio ser humano. Y el día de hoy, más allá de las implicaciones éticas que tenemos, que obviamente saldrán a la luz, el título, ¿no? Que por ahí corrió principalmente, nace de la mente de Miguel, ¿no? De Filosofía en la Red, vayan a seguirlo también, ya tiene 11,000 seguidores, felicidades, por cierto. Gracias a todos. Felicidades, sí. Felicitaciones, no me había enterado de eso, Miguel, Sí, felicitaciones. sí. No, hay puro influencer, aquí yo soy el honrado de poder estar con ustedes, me No, van a tú llover también andas en el seguidores, top de espero. 10, ¿no? Sí, ya ando en el parámetro de los días, pero pues yo soy el que va a salir beneficiado de estas pláticas, ¿no? Así lo digo, pero pues sí, felicidades Miguel, también Cristian, que ya está cerca de los 20, si no mal recuerdo, pero pues por ahí vamos a estar repartiéndonos las flores, ¿no? Ahorita que ya les pase el micrófono, vamos viendo, pero en ese sentido el tema de hoy iba en torno a el humano versus el transhumano, ¿no? ¿Es una distopía o es una realidad? ¿No? Parece que tenemos hoy lucha, tenemos contraposiciones de la humanidad contra la transhumanidad, contra el posthumano, y pensar si son distopías, si son realidades, qué son, ¿no? Para eso, y el primer aporte que quiero hacer, sobre todo en torno a esta pregunta de si es una distopía o una realidad, el transhumanismo como tal, como paso al posthumano, que ahorita nos podrán hablar un poquito más de esto, que ya retomábamos la charla pasada, hacer un poquito la distinción en torno al término de utopía, distopía, ¿no? Porque muchas veces pensamos en utopía como algo imposible y nada más. La palabra utopía, ¿no? Para ver si el transhumanismo consideran ustedes que están en sus hogares, que es una utopía, una distopía o algo imposible, vamos viendo. La utopía tiene su raíz obviamente con Tomás Moro, ¿sí? Tomás Moro en su obra Utopía propone este neologismo, o sea, una nueva palabra, que tiene raíces del griego, ¿no? Hay dos raíces que Tomás Moro, hasta donde sé, corríjanme ahorita si no, no especifica como tal, y esa no especificación se presta para mucho análisis. ¿Por qué? Porque la utopía o bien puede ser una eutopos del griego, ¿no? Un buen lugar, ¿sí? Puede ser un lugar al que podemos aspirar, o bien puede ser un ou-topos, que significa no lugar, ¿sí? Un lugar imposible. En ese sentido, esta doble raíz etimológica nos afirma, ¿no? O nos propone la idea de que una utopía o bien puede ser deseable, puede ser buena o bien puede ser imposible de realizar. Lo hemos escuchado muchas veces en discursos políticos incluso, ¿no? Todos estos proyectos son utopías, como si fuesen imposibles o bien como si fuesen perfectas. Entonces, ¿de qué lado nos plantearemos? Lo vamos a ir viendo. La distopía, por otro lado, se afirma mucho en su definición más coloquial, que es un lugar malo, inclusive lo queremos ver así, que va en contra de lo que hasta el día de hoy se tiene pensado. Entonces, el transhumanismo, el posthumanismo, esta nueva cadena, este nuevo eslabón en la evolución, es algo a lo que tenemos que aspirar, es algo a lo que ya aspiramos, es algo que se va a dar necesariamente en el progreso tecnológico, o es algo que se tiene que evitar a toda costa. Dejo la pregunta sobre la mesa, quienes están en sus hogares vayan haciendo sus hipótesis, pero por lo pronto, Cristian, Miguel, les dejo un poco el micrófono, hacemos resumen, retomamos la charla pasada, hacemos nuevos aportes, están en su casa. Yo ahorita, algo que me dio mucha risa precisamente por el título, fue que recién ayer salió la noticia de Neuralink. No sé, bueno, Cristian a lo mejor está enterando un poco, que descubrieron que el chip
que implantaron en unos chimpancés, que había dado en un primer lugar buenos resultados. De hecho, había simios que ya estaban jugando ping-pong y tenían ahí como que estaban ya, nos iban a quitar el trabajo de gamers a todos. Eh, pero se descubrió que causa más daño que beneficio. Y de hecho reconocieron en Neuralink que tuvieron que sacrificar bastantes animales por las consecuencias que está generando este chip implantado y que se vendió como, o que se está tratando de vender como esta revolución a nivel neuronal. Y esto es lo que plantea y empezó a plantear dudas, sobre todo ya en el nivel tech, hacia entonces los ensayos con humanos, qué tanto se van a retrasar o qué tanto se va a tener con más cuidado. Pero también aquí entra la ética un poco animal, ¿no? O sea, al final del cabo, pues son experimentos para mejoras y quizá, o yo lo puedo entender así, cuando se experimenta quizá con animales en un plan de encontrar una vacuna o erradicar algo que está haciendo daño, pues a lo mejor siento yo que se puede, entre comillas, justificar un poco, aunque quizá no sea la palabra concreta, pero cuando es para inventar algo o para dar un update a algo que en teoría no necesitamos, no sé ahí qué tan ético puede ser como que tomar la vida de un ser vivo, animal o algo menos, o lo que se entienda por ser vivo, para intentar hacer este update al ser humano. Y eso me llamó mucho la atención porque precisamente es o estamos o no estamos, o vamos o nos quedamos, no sé, tú, Chris, ¿cómo ves eso? Mira, lo conecto un poco se me ocurre conectarlo con lo que planteaba al comienzo Jorge, que es esta cuestión de si entre la diferencia entre realidad y distopía, digamos, ¿no? Eh, y que en el fondo la distopía puede no ser necesariamente un futuro malo, sino que podemos estar en el presente, en un presente distópico también, ¿no es cierto? Desde ese lugar creo que estos resultados que vos decís de Neuralink, que están reconociéndolos y demás, resultados negativos, donde tuvieron que sacrificar varias vidas animales, de primates, si no entendí mal, ya plantea o sea, plantea el presente, un presente muy real, de algunas distopías, ¿no es cierto? Sobre todo desde el punto de vista de que hoy creo que tenemos una mayor conciencia del respeto y la valoración de otras formas de vida que no sean las humanas, ¿no es cierto? No estamos en décadas anteriores donde quizás la experimentación con otras vidas, otras vidas no humanas, no causaba demasiado conflicto. Y pienso que hoy realmente sí. Eso por un lado. Por otro lado, vos hablabas, Miguel, de los upgrades. Y también se me ocurre pensar que el tema del transhumanismo se puede pensar desde dos lugares, ¿no es cierto? Desde un lugar de la medicina un poco más tradicional, donde los avances médicos, en principio y de manera general, intervienen sobre lo que sería una enfermedad, algo bien manifiesto y no deseado. Pero también, por otro lado, y es hacia donde apunta, me parece a mí, el transhumanismo, es a buscar una mejora, es decir, algo que no necesariamente es malo, pero que sí se podría potenciar en términos cuantitativos. Creo que lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de Neuralink, entra dentro de esta segunda línea. No una línea tradicional donde uno opera sobre algún fenómeno manifiestamente malo, ¿sí? Para la homeostasis, diríamos, ¿no? De nuestro organismo o de cierto organismo o de cierta biología, sino que apunta a la potenciación. Y cuando empezamos a trabajar sobre la potenciación de algunas cuestiones, necesariamente la ciencia, y ahí es uno de los grandes problemas a mi modo de ver, creo que todavía no tiene un método en el cual pueda adelantarse a los resultados de manera eficiente que podrían tener ciertas intervenciones. Y no queda otra que avanzar en los conocimientos y en el progreso tecnológico desde la metodología de la prueba y el error. Y eso, en algún punto, es como andar a ojos cerrados, con las manos adelante, tocando a ver qué pasa, ¿no es cierto? Y es andar a ciegas, y no sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, creo que frente a una postura de avance tecnológico
de avanzada, de desarrollo, de investigación, de experimentación, donde lo que se privilegia es justamente esa experimentación más allá de todo, de cualquier resultado que pueda tener, plantea un problema. Y plantea el problema de que quizás, a lo mejor, no necesariamente se vea truncado el progreso tecnológico, sino que por ahí se vea, digamos, aminorada la marcha y vaya en un proceso mucho más lento, mucho más gradual. Ahí entran en cuestión, me parece a mí, entran en cuestión los criterios más bien económicos, la especulación de ganancia, el mercantilismo oportunista que se pueda llegar a entrar en cálculo, por ejemplo, de empresas como Neuralink. O sea, realmente la finalidad es una finalidad de lucro, no hay una finalidad, o sea, por lo menos la finalidad principal es tener lucro, es tener rendimientos económicos, es tener renta. Entonces, ahí lo que se plantea es avanzamos lo más rápido que podamos, sin importar las consecuencias que tengan las experimentaciones que estamos realizando. Y no un real o, entre comillas, altruista búsqueda de mejoramiento consciente, que vaya a paso lento, ¿no? Pero que nos dé otro tipo de seguridad. Yo en ese sentido no busco, digamos, frenar el avance tecnológico, estoy a favor del avance tecnológico, pero mi lema sería sin prisa, pero sin pausa. Ahorita antes de que se me vaya, y por las dos vías que tú manejabas, a mí me dio mucha risa cuando estaba investigando. Bueno, uno porque encontré una Asociación Mundial de Transhumanismo fundada por los noventas, tienen un decálogo, y en el decálogo y sus bases principales, lo que me llama la atención es que se premia la mejora individual. Y es algo que, bueno, desde el lado ético se critica, ¿no? Esta parte de cómo casi casi la visión, aunque muy de refilón dan de pasada que, bueno, eliminar enfermedades congénitas o verlo como la medicina tradicional, todo está más centrado al individuo, a mejorarlo, a perfeccionarlo. Y bueno, dentro del decálogo, lo que llama la atención es, bueno, promover luchar contra el envejecimiento, luchar contra la limitación humana, lo que se entiende como limitación humana, que puede ser ahí un amplio abanico. La psicología indeseable, que también atentaríamos ahí, creo que de lo que abrimos la vez pasada con los trastornos mentales. El sufrimiento, que también creo que no los he tocado tal cual, pero queremos eliminar el sufrimiento y quizá ver las partes buenas, malas de lo que lleva el sufrimiento. Y sobre todo, el confinamiento a la tierra, que ves a la tierra como esclavo. Esas son como que las bases principales de esta asociación y este decálogo parte de ahí. Y el transhumanismo, al menos entendido desde la asociación oficial, parte de este ser humano en evitar el dolor. Y que es precisamente todo lo que dices tú, Chris, o sea, la parte de como dejar la medicina de lado y en centrarse realmente en el individuo. Pero bueno, no sé, George, ¿cómo ves? Claro, no, muy bien, fíjate, antes ahí de seguir, voy a tratar mi propósito para el día de hoy, es tratar también de hacer así como resúmenes de los comentarios, también para quienes nos siguen, mantengamos un poco el hilo, ¿sí? Igual, por ahí si van teniendo preguntas en el chat o en la bolita que tiene un signo de preguntas, las ponen y las hacemos en el momento adecuado, vayanlas poniendo si van surgiendo. Me gustó mucho porque creo que también trajimos a colación, como decía Miguel y como ya bien tocaba Cristian, temas de los que hablamos la vez pasada, ¿no? Temas que dejamos en el tintero y que dijimos a ver si luego los tocamos, ¿no? Y creo que hoy ese es el luego. Entonces, principalmente recuerdo que había un área gris que dejamos por ahí, que era la parte política social del transhumanismo, ¿no? Porque si bien lo abordamos muy teóricamente la vez pasada, creo que podemos recuperarla ya en sentido social, ¿no? Más pragmático también con lo que decían. A ver, todo este progreso va muy de la mano del capitalismo, va muy de la mano del avance tecnológico del capital, va muy del avance de este progreso económico, ¿no? Que si no dejara, si no fuese lucrativo, no estaría progresando. Entonces, ciertamente nos damos cuenta de que el progreso tiene interés. Bueno, no el progreso en sí mismo, ¿no? Sino es una frase, por así decirlo, pero aquellos, ¿no?, que promueven el progreso marcan la pauta, marcan las prioridades y también, como decía Miguel, me parece que es una técnica muy buena de vender, ¿no? La idea. ¿Por qué? Porque hablamos del individuo,
no hablamos de un individuo, no hablamos de ti o de mí, hablamos de el individuo en general. Y todos podemos ser el individuo en general. Entonces, ¿a quién no le agrada la idea de pensar en el individuo inmortal? Con eso retomo lo que decía Cristian sobre que en estos avances hay dos vertientes, ¿no? Lo que ya decían y retomaba Miguel, o bien el de curar, arreglar algo en el ser humano, algo que le corresponde, que le compete por naturaleza, te rompes el brazo, la medicina ya llegó al momento en que puede sanarlo, ¿no? Puede ayudar a que sane. Pero está la otra parte en lo que decimos, vamos a mejorar, vamos a arreglar lo que no está roto. Y con eso también recuerdo que en las lecturas que hacíamos la vez pasada, tocábamos un poco de este punto de que el transhumanismo crea necesidades. ¿Qué tipo de necesidad? Erradicar la muerte. Lo decía Miguel, ¿no? La inmortalidad, ¿sí? El dejar de estar atado a una tierra en la que sufrimos, el dejar de estar atado a una tierra en la que las cosas parecen no tener ningún tipo de propósito, de sentido, y el transhumanismo llega a pretender solucionarlo desde una perspectiva de la evolución, del mejoramiento, de pensar que esto es natural. Me parece que el ser humano es todo menos natural, ¿no? Y esto también lo hablábamos la vez pasada. El ser humano es convención en todos los sentidos. El ser humano es artificialidad. Y en ese sentido nos topamos ahora con que llegamos a un punto en que queremos hacerlo manifiesto, en que por los intereses estamos dispuestos a avanzar con prisa y sin pausas, ¿sí? Contrario ahí un poco a esta propuesta. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero, y si el tiempo es dinero, la prisa es un medio para la obtención del dinero. Entonces ahí las preguntas que me surgen es ¿cuánta vida estamos dispuestos a arriesgar en pos del progreso, ¿no? Obviamente todavía poniendo un poquito esta contrapostura ética convencional en la que el ser humano tiene un lugar privilegiado, ¿sí? Porque el progreso nos va a llevar a deshumanizar al humano al punto de hacerlo post-humano. Entonces, eso puede ser una hipótesis. ¿Hasta qué punto lo vamos a permitir? ¿O hasta qué punto se debería permitir? ¿O hasta qué punto deberíamos dejar de preguntarnos si se debe permitir y hasta qué punto deberíamos abrazar ese progreso, ¿no? Voy antes de darles la palabra, por acá teníamos unas preguntas. Creo que Teníamos primero a Kim, Kim, ¿no? Kim dice, pregunta para Cristian, ojo, Miguel y yo escuchamos atentos porque dijo Cristian como tal. Dice, ¿hasta qué punto el transhumanismo se apega a la ética como disciplina filosófica? Y más abajo decían, ¿por qué el ser humano es convención? Igual vamos respondiendo a esa, pero por lo pronto, Cristian, no sé si quieres responder ahí a la pregunta de Kim y ir aportando, ¿no? Más también a este diálogo. ¿Hasta qué punto? ¿Era la pregunta? ¿Cómo? El transhumanismo se apega a la ética. Como disciplina filosófica. Bien. Bueno, ahí hay un debate, según lo que yo puedo saber, digamos, hasta acá. Y es justamente toda la línea utilitarista, o sea, creo que todas las líneas transhumanistas, de la índole que sean, plantean un ethos, ¿no? Y a grandes rasgos están esos dos que habíamos nombrado en el vivo anterior, ¿no es cierto? Una ética más teleológica, que yo la particularizo un poco más porque la teleología es como bastante amplia, ¿no? La particularizo y lo catalogo como utilitarista, ¿sí? Una ética utilitarista donde la permisibilidad de los avances tecnológicos y de la intervención tecnológica sobre el organismo humano, en este caso, estaría en función de la cantidad de beneficio, por ejemplo, en términos de placer o de bienestar que eso conlleve. Y ahí hay una ética utilitarista. Y por otro lado, hay una ética más bien, yo diría, universalista, que es la que plantea Rossi Braidotti, muy en consonancia con una eticista contemporánea que se llama Seila Benaviv, que desarrolla en un texto que se llama La ética contemporánea, donde plantea una especie de universalismo despojado de toda metafísica, ¿no? Entendiendo por metafísica aquellas nociones que tienden a ser intuitivamente esencialistas. Por ejemplo, la esencia humana, o el bien, el mal, o sea, que digamos, conceptos que no tienen necesariamente un correlato
empírico. O sea, no podemos decir el bien, acá está, lo tenemos en un tubo de ensayo. Es una concepción metafísica, o sea, está más allá de lo material, más allá de lo físico, ¿no? Entonces, ahí hay como dos grandes aguas o dos grandes grupos donde plantean digamos, sus posicionamientos éticos desde criterios más utilitaristas y otros criterios más universalistas postmetafísicos, ¿no? Que tienen que ver más con Seila Benavid dice el interaccionismo entre los seres humanos, ¿no? Donde se pueden establecer a través del diálogo determinados criterios comunes que no son válidos y universales en todos los mundos posibles de una vez y para siempre, sino que una comunidad a través del diálogo, y un cierto diálogo empático, tratando de entrar en la lógica del interlocutor, establecen, digamos, criterios o pautas o normas de comportamiento, normas de procedimiento en determinados aspectos o ámbitos de la vida, que se comparten con los otros. Y en esto estaría como muy en contraposición al utilitarismo, que me parece que va más por la línea del individualismo también, que está muy ligado al liberalismo capitalista también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que ahí me parece, desde este lugar se puede hablar en términos éticos como dos grandes debates dentro del transhumanismo. Yo creo que cuando visualizas o conviertes al ser humano como objeto, y quizá me voy a ver muy puritano, la ética pasa a otro plano diferente. O al menos yo lo entiendo como tal, o sea, cuando, por lo menos el transhumanismo como mejora, como update, al menos en lo particular, se me hace muy no ético, no correcto, por la parte de por qué encontrarle una mejora, por qué la muerte va a ser una limitante, por qué la muerte va a ser una imperfección. Las enfermedades, bueno, obviamente no queremos sufrir enfermedades y nadie desea sufrir una enfermedad. Y ahí sí entra en ética porque estás apostando por sanar, por curar o por emparejar a una persona que no tiene un brazo, como decías, George, y a lo mejor le das la posibilidad de ponerle un implante, de hacerle algo que le permita integrarse a una sociedad, que le permita participar. Pero cuando usas esas herramientas para posicionarlo en un nivel más elevado y cuando sobrepasa a los demás seres humanos, ahí es cuando ya es algo utilitario, ya cuando se convierte en simplemente un objeto. Y entonces la vida del ser humano no nos va a importar. Y así como ahora no nos dolió o nos duele un poco que hayan matado a tantos chimpancés por Neuralink, después no nos va a importar que maten a 100 personas porque no les pegó el chip de Neuralink. Porque bueno, estamos apostando porque vamos a mejorar al ser humano y entonces el cuerpo, el hombre, el concepto humano simplemente se convierte en un medio para las mejoras y para apostar por algo superior que va a llegar. Entonces yo creo que cuando ves al ser humano como un objeto, ya no se puede hablar de ética como tal, ya pierde sentido porque nosotros mismos, en teoría, deberíamos de ser éticos. Y si no nos respetamos desde la concepción del hombre, pues ¿dónde queda la ética? Ahí, perdón, ahí, se me ocurría así como rápidamente hacer como una distinción que tiene que ver esto, bueno, tratar al ser humano como un objeto, que yo lo asocio con el utilitarismo, que también lo asocio con otro término que es la instrumentalización de la vida humana o de la vida no humana en general. Y a mí me parece que el transhumanismo, como búsqueda de mejora, que no sea una mejora de instrumentalización, creo que éticamente puede llegar a ser correcto. ¿Cómo yo distingo cuando una intervención transhumanista, por ejemplo, en los genes de un ser humano o de un ser humano en gestación o lo que sea, ¿no? ¿Cómo yo distingo qué apunta hacia una instrumentalización y a transformar al ser humano en un objeto y por tanto explotarlo de determinada manera? ¿Y cómo distingo yo a una potenciación de posibilidades que es éticamente correcto en algún punto? Bueno, por ejemplo, es un ejemplo que lo desarrolla Diegues en un YouTube que estuve mirando esta tarde, para presentar un libro sobre transhumanismo que lo publicó el año pasado. Y él dice, por ejemplo, si bajo el deseo de los padres, un individuo en el proceso de gestación es intervenido genéticamente, ¿para qué? Por deseo de los padres,
tenga la morfología corporal totalmente capacitada para desarrollar sus habilidades de pianista, por ejemplo, porque el padre o la madre tienen un deseo frustrado propio y lo proyectan sobre sus hijos, la modificación genética, que sería con técnicas transhumanas, o también se suele hablar de antropotécnicas también, ¿sí? Digo, ahí sí hay una especie de instrumentalización, en función de unos deseos frustrados de los progenitores, ¿no? O por ejemplo, ahora lo pongo yo el ejemplo, ¿no? Si a determinados grupos sociales, determinados estratos sociales, los modificamos genéticamente para que tengan mayor fortaleza, supongamos, ¿no? Mayor fortaleza muscular para desarrollar determinados trabajos de fuerza física, que corresponde a estratos sociales más bajos, supongamos, ahí sería una instrumentalización. Ahora, por ejemplo, por otro lado, si, digamos, y esa instrumentalización sería éticamente reprochable o cuanto menos cuestionable, ¿no es cierto? Ahora, si intervenimos genéticamente a un ser humano para que, por ejemplo, tenga una mayor resistencia a determinadas enfermedades o evitamos que, conforme al gen que tiene originariamente, tenga ciertas enfermedades que le van a, digamos, imposibilitar determinados desarrollos de actividades y se le limita el campo de acción y los intervenimos para aumentar sus posibilidades, tanto de prolongación de la vida o de una mejor calidad en la salud y demás, que aumente su posibilidad de desarrollo personal, ahí no hay una instrumentalización. Y yo no veo que haya un problema o un conflicto ético al respecto, porque lo que se está haciendo es darle más posibilidades a la persona de desarrollar determinadas capacidades porque le aumentamos los años de vida o porque le damos más confort y más calidad de vida al aumentarle la salud para que pueda hacer lo que la persona quiera, ¿no es cierto?, en su vida, a lo que se sienta vocacionado a hacer. Ahí yo no veo un conflicto ético. Antes de darte la palabra, Josh, para aislar lo que dijo, también ahorita que comentas el ejemplo del bebé pianista, yo me quedé pensando en la libertad de ese bebé, porque acá son los deseos frustrados de los padres, ¿no? Se habla a lo mejor de un transhumanismo que uno quiera voluntariamente hacerlo, ser más fuerte, hacer lo que sea. Pero en este caso, estás modificando un bebé por un capricho de unos padres, y entonces, si él de plano o ella nace y no quiere ser pianista, aunque tenga el don, también estás cortando ahí la libertad, o sea, va más allá incluso de eso, ¿no? Está bueno el debate, ¿no? Aquí ya tenemos dos posturas, de un lado Cristian, de otro Miguel. Pongan en el chat, pongan ahí en los comentarios de qué lado se van poniendo. No, claro que no es debate ni es pelea, ni mucho menos, pero es marketing, ¿no? Es marketing. Me llama la atención, ¿no? Me llama la atención y me hace pensar mucho y creo que estaremos de acuerdo en que esta charla es muchísimo más de la praxis, ¿no? Que la anterior, en torno a que es un poco menos teórica porque ya sentamos bases teóricas la vez pasada y eso nos permite hablar de implicaciones más concretas, ¿no? ¿Qué cosas me vienen a la mente por ahora? A ver, por ejemplo, tengo muy presente también, y no voy a dar el ejemplo como tal, pero en ciertas religiones, cuando se habla de dones o de carismas, tengo presente que se usa esa analogía para la que quizás puede dar respuesta a lo que decía Miguel, ¿no? Dicen, ¿qué pasa si tal deidad, X deidad, otorga X don a tal persona para que funja de cierta manera en torno a determinado deseo de tal deidad, ¿no? Una cierta explicación que muchas religiones, al menos que tengo presentes, tienen en común, es que la persona tendría un don, pero que no sería obligada a usarlo, ¿no? Entonces, no sé, me imagino unos padres frustrados, si los queremos ver así, que quieren que su hijo sea pianista, lo modifican en torno a un beneficio de ese don, pues bueno, se afirmaría que el don está ahí, ¿no? Pero, vamos, creo que esto tiende a, por así decirlo, buscar recuperar la libertad que se piensa se pierde con el modificamiento genético. Pero mi pregunta es, ¿esa libertad estuvo ahí en principio? Sabiendo que, por ejemplo, la personalidad se forma de los 0 a los 5 años y que muchos de los comentarios, muchas veces sin querer, de los padres, tienden a poner expectativas en los hijos que van a cargar hasta la edad adulta. Por eso está el dicho, ¿no? Infancia es destino. Entonces, ¿hasta qué punto se coarta una libertad que desde muchas perspectivas no hay? ¿O hasta qué punto se añaden, ¿no? Por así decirlo, posibilidades, como también decía Cristian, para el desarrollo de la persona? Claro está que en este caso son posibilidades que la persona no quiso y por tanto es instrumentalizada.
Pero ¿qué pasa cuando el individuo mayor decide hacer eso? Ahora, pienso que también un factor a considerar sería que, bueno, sabemos que lo que no es para todos es un lujo, un privilegio. Así que hasta qué punto éticamente también podría ser reprochable el hecho de que esto pueda o no estar al alcance de todos. Y también les pregunto hasta qué punto creen ustedes que esto estará, ¿no?, al alcance de todos, ya sea en estos años próximos, ya sea en los futuros y demás. Y antes de darle las palabras, también me tomo el tiempo de leer los comentarios. Gracias a quienes están comentando y haciendo sus preguntas. Sigan poniéndolas por aquí. Dice SM Archio o ese Marcho, dice, sería lo más necesario modificarnos ante los cambios a futuros, como la resistencia a los antibióticos en los alimentos que seguimos consumiendo. Y hablando de alimentos, también saludos ahí a Diego de Nutrición Disruptiva, que nos dice, es como la noticia de la persona con VIH y leucemia, que se le dieron células madres de un cordón umbilical con un gen en específico que se ha encontrado no es afectado por el síndrome de inmunodeficiencia. Esto quiere decir, usamos técnicas transhumanistas o antropotécnicas, como decía Cristian, pero en torno a una medicina un poco más tradicional. También preguntan si se modifica un ser humano genéticamente, ¿qué pasaría con su pensamiento? Y uno más dice, ¿cuáles serían posibles enfermedades y por quiénes y de qué forma se desarrollarían en un futuro? Y esta persona afirma que ahí puede estar también un meollo del asunto, ¿no?, en torno a las implicaciones éticas como tal, ¿no? Entonces, ¿qué otras implicaciones creen que tendría y hasta qué punto, Cristian, Miguel, creen que podemos seguir, por así decirlo, justificando racionalmente quizás la instrumentalización humana, que por cierto ese término no puedo dejar de asociarlo con Evangelion, no sé si ya lo vieron, si no lo han visto, véanlo, ¿no?, el top de los animes. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto podemos justificarlo? ¿Hasta qué punto ya no podemos justificarlo? Y un último comentario también que se me vino a la mente, por lo que decía Miguel, decía cuando se desprende, ¿no?, el ser humano de ser el objeto ético se pierde de vista. Pienso que como tal no se desprende, sino que simplemente hacemos algo que pienso que como sociedad se ha hecho desde hace mucho tiempo y es simple y llanamente llamarle a las cosas por lo que son. ¿En qué sentido? En que todavía defendemos una ética en la que el ser humano tiene un valor intrínseco, en la que es fin y no medio, muy al estilo kantiano, pero en la praxis creo que son, al menos bueno, hablo por mi país, mi sociedad, también hay cristianos podrán corroborar ahí en Argentina, pero creo que el ser humano en su día a día no vive como tal, este ser humano es fin y no medio, ¿sí? También creo que tiene juicios, por así decirlo, estéticos, ¿no?, a lo Nietzsche. ¿Por qué? Porque no somos iguales con nuestra familia, con nuestros queridos, que con el resto de las personas. Entonces, si la moral tiene criterios emotivos, si la ética se está llenando de criterios emotivos, ¿por qué no hacer lo mismo en este lado? ¿Y por qué no simple y llanamente decir, vamos a utilizar al ser humano en pos de un progreso que lo trasciende y que es más que él? Doy ideas, doy posturas, ¿qué opinan? Los escucho. Y a ustedes también, que están en su casa, en el chat, los leemos. Cris, ahora. No, me quedé pensando por un lado que dijiste un montón de cosas, porque recuperaste comentarios, hiciste tus aportes y demás. Respecto de lo último que decías, que es lo que más fresco me quedó, me parece que el progreso tecnológico, con las lógicas que se vienen manejando actualmente, que son lógicas más bien pragmáticas, con prisa y sin pausa, ¿no? Plantean necesariamente, o sea, nos ponen en la encrucijada de tener que de tener que replantear filosóficamente conceptos que no cuestionamos demasiado, como por ejemplo el de naturaleza humana o el de esencia humana, y por otro lado el concepto de dignidad también. Y me parece que a lo primero que nos lleva es a buscar o a terminar aceptando cierta flexibilidad de esos conceptos, que tradicionalmente fueron muy rígidos, tanto el de naturaleza humana como el de dignidad humana también, ¿no es cierto? Que por lo demás es muy difícil por ejemplo, el de dignidad es muy difícil de definir. ¿Qué entendemos por dignidad humana? En principio, así dicho de manera amplia, o demasiado quizás amplia, el concepto de dignidad hace referencia a una especie de valor intrínseco de una determinada forma de vida, en razón de no sé muy bien qué, ¿no? Probablemente tenga la razón, esa razón o ese motivo de ese valor intrínseco,
probablemente tenga muchas raíces de índole teológicas o religiosas, ¿no? Que también hoy están siendo puestas muy en cuestión. Entonces, creo que estamos en un tiempo eje, ¿no? Un tiempo de inflexión, donde tenemos que ponernos a pensar realmente o repensar el alcance y los límites de manera crítica estos conceptos. Y sí coincido con vos en que, contrariamente a lo que plantea Kant desde su ética y de su normatividad moral, estamos siendo muy, bueno, sumamos otro término más en relación a la familia de utilitarismo, instrumentalización, y sumamos el término, digamos, que vos utilizabas recién. Ay, se me borró ahora, se me fue. Habías dicho otro concepto, pragmático, ¿no? Somos muy pragmáticos, ¿no? Donde la pragmaticidad está establecida en función de los beneficios susceptibles de ser cuantificables que me reporte cierta acción. Bueno, como que me quedo pensando ahí, ¿no es cierto?, en esta cuestión de que quizás habría que replantear los conceptos de naturaleza humana y el concepto de dignidad. Y ahorita, igual, aterrizando y tomando otras cosas, algo que me viene mucho también es por qué pensar en esto de la inmortalidad. ¿Qué ganamos con ella? O sea, suena muy atractiva para algunos, pero ¿qué ganamos con esto? Y también, ¿qué sentido tendría la vida en un sentido pragmático como tal? Porque, ¿de qué caso si voy a vivir 500 años? ¿Qué caso tiene que hoy estudie, que me licencie, que haga un doctorado, que haga una maestría, que avance, que escriba, que no? Si me queda N cantidad de años, o sea, desde ese sentido utilitario, ¿qué utilidad tendría mi vida o una vida que no se va a extinguir tan pronto? Creo que eso a veces motiva quizá a muchas personas este sentimiento de finitud a hacer, a inventar, a tratar, pero cuando esto pierda un sentido, si es que yo llego a perder, me quedo, ¿hacia dónde va? O sea, ¿qué sentido tendría saber que voy a vivir 500 años? Además de lo aburrido que pudiera ser, que creo, sí, a veces quizá a muchos les puede resultar aburrido en unos momentos la vida, la rutina puede ser aburrida, puede ser levantarte, ir al trabajo, hacer el tráfico, Si eso pensar que lo vas a repetir 200 años, no sé si a veces estar en el trabajo quieres, anhelas las vacaciones porque quieres desconectarte y irte a la libertad. Pensar que vas a estar encerrado en un cuarto tanto tiempo, no lo sé, o sea, yo no sé desde un sentido no tan lógico o lógico, ¿qué sentido le daríamos o qué utilidad le daríamos a una vida eterna? Claro, claro. Cristian, creo que Perdón, querías abortar. Sí, sí. sí. No, en esto, no sé si es muy riguroso lo que voy a decir, pero me surge, ¿no? En relación a esto de la inmortalidad, ¿no? A mí me resulta interesante pensar que, obviamente, el aumento de la expectativa de vida que tuvimos, ¿no?, durante los últimos 2 o 3 siglos, ¿sí?, aproximadamente, mejor dicho, en correlación a ese aumento de las expectativas de vida, también hubo un prolongamiento, sería, de la etapa infantil y adolescente de los seres humanos. O sea, cuando en la antigüedad, o pongamos el medioevo, supongamos, ¿no? A los 30 años ya eras todo un adulto. Todavía hoy, a los 30 años, podemos tener características adolescentes, es decir, características de inmadurez. Imaginemos el grado de inmadurez que tengamos en una perspectiva de vida de 500 años, o de 1000 años, o de 1500 años, ¿no es cierto? Se me ocurre pensar eso, ¿no? Porque creo que hay alguna relación. No sé si estoy yo hoy en condiciones de analizarlo de manera sumamente minuciosa, rigurosa y profunda, pero creo que hay una relación entre el aumento de la expectativa de vida y la prolongación de las etapas de inmadurez, digamos, ¿no es cierto?, del ser humano. Y entonces ahí digo, digamos, si la corta vida es vista como un límite, en algún sentido no es un límite,
¿no? Mejor dicho, ¿no? Lo que a veces se ve como límite puede ser toda una ganancia. Acá, por ejemplo, respecto de la inmortalidad, veo cómo saca ganancia desde el punto de vista de una sabiduría sapiencial, por así decirlo, Borges, en su libro El Aleph, donde el primer cuento es El Inmortal, justamente, él dice, la mortalidad del ser humano es lo que le da justamente pleno sentido, valor y densidad a los actos de la vida humana, porque cada acto no va a ser repetido jamás. Si tuviéramos una vida inmortal, lo que yo hago hoy, lo que yo haga hoy va a ser intrascendente, porque lo puedo repetir una y mil veces, infinidad de veces, y no tendría mayor importancia, sería un acto banal más. Ahora, la perspectiva de la muerte me da a mí la pauta de que yo todo lo que haga hoy lo tengo que hacer con un grado de conciencia tal, o por lo menos a eso nos invita la muerte, o la perspectiva de la muerte, con un grado de conciencia tal de que yo todo lo que haga, o todo acto que realice, puede llegar a ser el último, y por lo tanto tengo que dotarlo de un valor y de cierta épica también que hace a las grandes personalidades. Por otro lado, también lo podemos tomar a Nietzsche, con sus famosas frases, lo que no me mata me fortalece o me hace más fuerte, y eso quiere decir que de la enfermedad obtengo yo, en algún punto, porque él también lo vivió. Creo que Nietzsche no hubiera escrito la genialidad que escribió en los aforismos si no hubiera tenido, si no los hubiera escrito desde la perspectiva, él, existencial y antropológica, de sus propias limitantes y afecciones que tenía en un momento determinado de su vida, donde se vio forzado a optimizar el tiempo y las palabras que utilizaba para decir lo realmente profundo y no perder el tiempo. Y ahí se despertó la genialidad también. Por otro lado, digo, ¿cuántas veces aprendemos de nuestros errores? ¿Cuántas veces los actos que realizamos en función de experimentar algún límite, alguna enfermedad difícil, nos resignifica, no sé, vínculos que tenemos con otros y demás, ¿no es cierto? Entonces, yo pondría o relativizaría un poco el valor de la optimización de ciertas capacidades y de ver a los límites, las enfermedades e incluso el sufrimiento, verlos como algo que hay que correr, que hay que sacar, porque quizás ahí está nuestra fortaleza, quizás ahí está, en esa característica que son propias de la condición humana, están, digamos, las posibilidades de nuestra grandeza, ¿no es cierto? Y de nuestra trascendencia y de nuestros actos épicos. Hoy que está tan de moda decir, ¿no? Hacer cosas épicas, que parece ser que lo épico es simplemente tirar una botellita y que caiga así, ¿no? Bueno, pero sí una épica que sea un poco más honorable, y me parece que los límites, las enfermedades y el sufrimiento son una gran oportunidad para eso. Y de eso nos enseñan mucho los estoicos, por ejemplo, ¿no? Ahorita, Fíjate, sí, sí. perdón, parafraseando un poco, ahí hubo un comentario, pero igual lo voy a tomar nada más, que hablaba sobre la accesibilidad que tendría esta inmortalidad, ¿no? Que sería para gente obviamente con dinero. Obviamente la inmortalidad no sería a un nivel de masas. Y esto lleva a pensar en la impotencia que te puede generar, por ejemplo, si a lo mejor tú tienes este privilegio, pero tienes a un ser querido que no puede costeárselo y a lo mejor tú no te lo alcanzas a costear. Y el sufrimiento que vas a tener de verlo morir y de saber que quizá habrá más personas que tú vas a ver morir y tú te vas a quedar solo y vas a ir descubriendo esta soledad, ¿no? Ese sentimiento, esta angustia. Por eso a mí me encanta la película, se los comenté la vez pasada, El hombre bicentenario, porque él engrana en eso, es cuando él se descubre que ya no quiere ser máquina, en ese sentido inmortal, y decide hacer esa transformación a ser mortal, porque él se da cuenta que ve morir a las personas a su alrededor y él se siente solo y se descubre solo. Entonces, esa parte también, o sea, porque al final del día va a ser algo elitista, o sea, esto que estamos hablando, si lo llegamos a ver o si se llega a concebir, no lo va a pagar todo el mundo, lo pagarán en grandes lugares y lo pagarán los millonarios, pero la gente de pie, Latinoamérica en general, pues no Habrá va, planes sí, premium para acceder a esa membresías tecnología. o algo así, pero inaccesible, ¿no? Entonces, imagínate la impotencia de ver a tu pareja quizá y saber que va a morir y que tú te vas a quedar y que no es de que, bueno, se muere y a lo mejor a los pocos años yo me voy a ir porque ya me hice viejito, sino voy a continuar y voy a seguir. Y ese sufrimiento, ese dolor, incluso ver a tus hijos, ver toda esta evolución.
Y lo que dices del sufrimiento me parece también interesante, Chris, porque es una de las partes medulares del transhumanismo, es evitar el sufrimiento. Pero el sufrimiento, como dices, lleva esto, lleva los aprendizajes. O sea, no es que digamos, bueno, venga todo el sufrimiento, vengan las enfermedades y me quiero caer, no. Pero entender que podemos resignificar y que muchas veces, o la mayoría de veces, cuando lo sabemos anclar, las experiencias de vida nos hacen mejores personas. Muchos de nosotros estamos donde estamos precisamente por el caminar que hemos tenido, por esas caídas, por esos levantones, que nos dieron esa significación a partir de la finitud y a partir de que aprendimos a crecer, aprendimos a evolucionar. Entonces el sufrimiento, si bien como digo, no es algo que digamos, bueno, véngase, órale, creo que sí necesitamos como que no discriminarlo tanto en ese sentido tan como no lo quiero, porque un ser humano sin sufrimiento, incluso un animal, o sea, un animal por instinto si se quema, o si le pasa algo, jamás va a volver a meterse ahí porque sufrió. Entonces, es una lección, es un aprendizaje. Quitarlo nos va, bueno, al menos yo siento, nos va a destrozar como humanidad, como especie, ¿o no? Claro. Sí, ahí antes de darte la palabra también, Cristian, porque luego se me olvida la idea, quiero comentar un poquito. Quiero fungir en este caso un poco como una perspectiva contraria al estilo abogado del diablo para incentivar un poquito más este diálogo, porque se me vienen a la mente varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo la primera idea que tengo es que me parece que sí podría ser sostenible una idea de inmortalidad en términos existenciales, porque creo que la conversación se tornó sumamente existencial, ¿no? En sentido de sentido, en sentido de sufrimiento y demás. Porque, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, y decía Miguel, ¿qué sentido tendría a lo mejor vivir 200, 500 años? O sea, pregunto, ¿y qué sentido tiene vivir 30? ¿Qué sentido tiene vivir 70? ¿Qué sentido tiene vivir 90? La respuesta creo más como consensuada es que ninguno. Y que si hay un sentido es totalmente arbitrario. Me parece que el ser humano en su cualidad creativa podría dotar de sentido esos 500 años, esos 800 años, suponiendo que, porque por ejemplo, me parece que la idea fue esta, al menos de entrada, quizás no una inmortalidad, pero es una prolongación extrema de la vida, ¿no? Por ejemplo, sabemos, como decía también Cristian, que se ha prolongado la esperanza de vida y que había épocas donde a lo mejor 30 años ya era una vejez porque se esperaba que murieras de 40, ¿no? Hoy en día que se espera a lo mejor una esperanza de vida de 70, 80 años, pues claro que tanto el proceso humano se ha alargado como la humanidad misma. Entonces pienso que sí podría ser sostenible en términos de significarla o resignificarla, como decía Miguel, por un lado, y por otro lado también con el tema del sufrimiento, ¿no? Entonces, justamente esta idea de decir es que la inmortalidad y es que quitar el sufrimiento nos haría menos humanos, pero luego escuchar el discurso de que, por ejemplo, y este discurso lo vi por primera vez, creo que vuelvo a sacar esta serie, porque la saqué la vez pasada, se llama Invencible, ¿no? Animada en Amazon Prime o en Cuevana, ¿no? Más como ilegal por ahí, no la recomiendo, no la vean ahí, pero ahí está. Eh, Hay un personaje que se llama precisamente Inmortal, ¿no? E Inmortal ha vivido desde, si no mal recuerdo, a lo mejor la época de el helenismo, ¿no? Entonces él ha visto morir a muchas parejas, a muchos hijos, y él precisamente comenta lo que comentaba Miguel, ¿no? Ese sufrimiento. Pero me llama la atención que precisamente el argumento de la no inmortalidad, de decir es que luego a lo mejor si yo me hago inmortal, pero mis seres queridos no, pues voy a sufrir. ¿Qué acaso no estoy buscando también evitar el sufrimiento en esa postura? Porque parece que el sufrimiento es intrínseco al ser humano, viva 30 o viva 100 años. Me atrevo a decir, aun si fuese inmortal, el sufrimiento no acabaría. Complemento también con que creo que quizás, y esto me lo dijo una persona hace unos días y me quedé pensándolo mucho, quizás la muerte sea el mayor reflejo de lo que verdaderamente asusta al ser humano y es la finitud. Y creo que aún siendo inmortales, la finitud sería parte de nuestra vida. Porque como también decía Cristian, a lo mejor más adelante podemos vivir una y mil veces la misma experiencia, pero también pasa, ¿no? En la actualidad. Recuerdo hace poco, probé, bueno, no hace poco, hace unos meses, ¿no? Probé no sé si también por allá, Cristian, hay Subway en Argentina. ¿Te suena el nombre, Subway? ¿Sí? Sí, sí, hay, pero no sé por qué son como especie de lugares fantasma. Para mí lavan dinero porque está lleno de sucursales y pasás en Capital Federal Nadie. y nunca hay gente, pero siguen estando. Y Los hay Subway, sí, sí. miles Por acá de también sucursales. están de repente medio solos, pero a mí me gustan, ¿no? Entonces, hace poco ya tiempo probé uno que era nuevo de Boneless. Estoy seguro que todos hemos vivido lo mismo de alguna otra forma, ¿no? ¿A qué voy? La experiencia de probar algo
rico, una comida rica por primera vez y decir, esto sabe a cielo, esto sabe hermoso, pero lo pides días después y no sabe igual, ¿sí? Porque repetir una experiencia tiende a matar la belleza de la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo que es bello de ordinario es finito. Al menos así lo propongo también ya en términos de estética, metiendo en los otros terrenos. Y pienso que la inmortalidad no acabaría con la finitud. Pienso que expandería los límites de esa finitud. Porque al menos podríamos decir ahorita es que el trabajo y cuestiones similares, pero a ver, ¿qué acaso no es casi un dicho de la humanidad el nos falta vida? ¿Nos falta tiempo? ¿Nos faltó tiempo para amar? ¿Siempre falta tiempo para el amor? Que la inmortalidad no tendría el mismo efecto, me parece, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el sufrimiento sigue siendo necesario y la finitud parte del ser humano, la muerte no acabaría con la finitud, pero el ser humano resignificaría lo que finitud significa. Hoy en día, lo dice Heidegger, ¿no? Es la posibilidad que aniquila toda posibilidad, pero quizás en la inmortalidad diríamos, el desamor es la posibilidad que aniquila todo, o el hambre, o yo qué sé, ¿no? Pero estoy seguro que el ser humano encontraría formas de hacerse sufrir a sí mismo y de hacer sufrir a los demás, si es que sigue siendo el ser humano, porque si ya hablamos de quitar inmortalidad, quizás ya no hablemos del ser humano, sino del posthumano. Entonces, para el posthumano no creo que los criterios humanos apliquen en igual forma. Y un último punto, me parece que el ser humano, y esto lo dice la literatura, busca la inmortalidad, ¿no? ¿Que acaso no se dice en el banquete de Platón que tanto el amor corpóreo como espiritual es una búsqueda de la inmortalidad en la procreación o en la escritura o en el hacer intelectual? Creo que el ser humano siempre lo ha buscado y cuando lo tenga sé que ya no lo querrá y buscará otra cosa. Así que me atrevo a decir que si nos hacemos inmortales estaremos buscando el nuevo posthumano que pueda morir, ¿no? Entonces, lo dejo sobre la mesa. ¿Qué opinan? Comentarios, inquietudes. Veo por acá en el chat, ahí sigan comentando. Le dejo el micrófono a Cristian, a Miguel. Estamos cerca de la hora, pero ¿qué han pensado? ¿Qué pueden ahí aportar un poco más? Bueno, sobre esto se me ocurren así como por ahí varias cosas, pero voy a evitar sobre eso, esto último que dijiste, para recuperar algo que va más en orden a la cuestión del aspecto político de todo esto, ¿no? Que para mí es un aspecto, digamos, un aspecto político en sentido amplio, es decir, en sentido social, ¿no? Y me parece que está muy de la mano con las lógicas del mercado. Yo me anotaba acá en el cuadernito mientras hablaban ustedes, que hay un problema político respecto de esto, y es el grado de transparencia que tienen las investigaciones tecnocientíficas en estos campos, ¿no? Que hacen que nos enteremos ex post, o sea, después, o a posteriori, mejor dicho, ¿no? Que nos enteremos a posteriori de macanas que se mandó Neuralink aniquilando varios primates, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que hay poca transparencia, y ese es un problema social. Ahora, ¿por qué digo, por qué podríamos explicar que hay muy poca transparencia en torno a esto? Porque las investigaciones que se están dando cada vez más en la actualidad ya no son de orden estatal, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con las investigaciones que está haciendo actualmente la NASA, que en su momento, digamos, o sea, la NASA siendo una institución pública en algún punto, ¿sí? Que tiene el deber de informar de cierta transparencia hacia el pueblo norteamericano, por ejemplo. Digamos, la NASA era como el principal referente de la investigación aeroespacial. Y hoy ya la NASA ocupa un segundo lugar, si es que no un tercero, ¿no? Porque el lugar se lo robó Starlink, por ejemplo. No, Starlink no. ¿Cuál es la? SpaceX. SpaceX, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, que esa es la de Elon Musk, pero también está la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, Uh-huh. Y luego ¿no? la Que de son Disney, grandes. ¿no? También. Sí, bueno, en Rusia también, a mí me parece, ¿no? Algunas empresas privadas que están investigando en torno a eso. Ahora, la privatización en aumento de este tipo de investigaciones, sea en cuestiones aeroespaciales o en cuestiones transhumanas, reduce la posibilidad de transparencia. ¿Por qué? Porque está todo supeditado a una lógica del mercado y a una lógica de la propiedad privada, de los conocimientos desarrollados ahí. Porque
supongamos, Starlink no va a querer revelar y hacer sumamente transparente sus investigaciones, porque eso habilitaría otras posibles competencias que le robaría el mercado que está queriendo crear, porque ni siquiera existe todavía, con sus investigaciones. Y eso es un arma de doble filo, porque estamos, digamos, en secreto, están realizando ciertos avances que probablemente tengan implicancias éticas muy cuestionables. Y al mismo tiempo, nosotros no sabemos o no tenemos la posibilidad de ir a fondo sobre las implicancias que tenga los desarrollos tecnológicos que están realizando en empresas privadas como Starlink. Entonces, ahí hay una implicancia política, y es el desconocimiento de una población cada vez más grande, ¿no es cierto?, sobre lo que se está realizando a nivel humano, científico, en todos los aspectos. Y para mí eso es un problema. Habría que aumentar la transparencia. No sé si, no necesariamente esto quiere decir que yo estoy abogando por una estatización y una no empresa privada sobre este tipo de cuestiones, pero sí que hay que sentarnos a pensar al respecto. Y ver la manera de que cada vez más personas tengamos cada vez más información sobre lo que se hace y lo que se deja de hacer en este tipo de investigaciones, que son cruciales, digamos, para mí, para mi modo de ver, porque, y con esto termino, no es solamente, como planteaba Miguel, el sufrimiento de que quizás algunos accedan a esa inmortalidad y otros no, sino que también esto puede dar lugar, dado que si está bajo la lógica del mercado, bajo la lógica de la propiedad privada, va a dar lugar, y yo lo decía en broma, pero iba en serio también, a determinados paquetes premium de acceso a determinado tipo de tecnología de mejoramiento humano, y en el fondo eso sería todavía más una ampliación y una creación de nuevos estratos sociales que se constituirían como dominantes de otras que no tienen esa posibilidad. Entonces, creo que ahí hay problemáticas políticas en términos amplios, es decir, sociales, en torno entonces de la transparencia, lo que se hace y lo que se deja de hacer, por las lógicas del mercado y la propiedad privada, y además que daría lugar a determinados estratos de personas que dominarían todavía más a otra gran masa de gente mucho más numerosa. Ahorita, siguiendo primero las recomendaciones de películas de series, también ahorita que comentabas tú, George, me vine a pensar mucho en el personaje de Sprite de Eternals y cómo ella precisamente maneja el sufrimiento en cuanto a que era ¿no? Pues, una Eternal que no crecía, que se quedó estancado como una niña de 12 años y que al final renuncia a esta eternidad y a ese mantenimiento de esta eterna niñez que quizá muchos nos puedan decir, oye, si regresas a 12 años, ¿te gustaría, sin obligaciones, sin deberes, divertirte, lo que sea? Quizá podría ser atractivo. Y ella al final, pues ya estaba traumada de que no podía ver y no podía crecer y no podía ser. Y veía alrededor, ¿no? El amor, todo esto que se desembocaba y que ella simplemente quedaba estancada. Eso, igual, un paralelo interesante. Era De como lo que Peter Pan. Sí, un Peter Pan tal cual. Y de lo que te comentaste tú, Chris, por ejemplo, algo similar está pasando con inteligencia artificial, pero ahí sí han metido mano a la filosofía. Rodrigo Guerra es un mexicano que bueno, es el primer mexicano que anda en la Pontificia Academia de las Ciencias. Él está en el CISAT, en Querétaro. Y él me comentaba una vez, lo entrevisté yo para Filocharlando, se reunieron hace algunos años los CEOs en Vaticano, de hecho, en Vaticano, el Vaticano los convocó, los CEOs de Google, de Facebook, de Microsoft y varias compañías que están trabajando todo la inteligencia artificial para hacer como estas reglas de Asimov, pero en el sentido de inteligencia artificial y más o menos trazar una ruta en lo que se puede y no se puede hacer. Al menos en inteligencia artificial está esa parte como que ya está ese primer paso y creo que entonces la bolita nos corresponde desde la filosofía plantear algo similar quizá para todo esto del transhumanismo, porque va a pasar, así como dices tú, así como comentábamos del ejemplo de los gemelitos de China, ¿no? Que simplemente dijeron que ya habían nacido y que eran inmunes al VIH. Un día va a salir alguien y va a sacar el terreno y va a decir, aquí tenemos un transhumano que no puede morir o que no va a envejecer o X o Y. Pero creo que Perdón, entonces el chino ese fue enjuiciado y condenado porque, entre otras cosas, lo que hizo fue intervenir en las líneas germinales del ADN, que eso significa que no es que
interviene sobre esos individuos en particular, sino el resto de la descendencia. Y en la actualidad los códigos de ética prohíben intervenir sobre las líneas germinales de los genes. Y bueno, y él hizo justamente todo lo contrario. Sí, pero solo lo presentó y ese es el problema. Al final del día va a salir Jeff Bezos y va a decir, ven, aquí tenemos a este ser humano, a este transhumano, lo que sea, que no va a envejecer y van a impactar, porque obviamente como dices tú, el mercado va así, o sea, nadie va, al menos desde el lado mercantil, nadie va a transparentarse porque pues le roban la primicia, les roban ser ese primero. Entonces creo que ahí entra, de menos la filosofía, entra en cosas como esta y ya cosas más formales, quizás más papers, donde inciden en que pues, realmente se traza una hoja de ruta y decir, bueno, ¿saben qué? Pues quizá estas líneas, no así como la línea ética en la medicina, no vamos a transferir de esta manera, vamos a hacer esto. Creo que desde ahí podríamos entrar, pero obviamente definiendo desde la concepción de qué es un ser humano, qué es humanidad, o estos conceptos que nos dan como que mucho miedo a veces quizás meternos, porque son cosas que los definiríamos, ¿no? Y creo que ahí sería complejo, pero al mismo tiempo interesante poder meter la mano por ahí. Y ahí el Chris ya se nos está Ya se transhumanizando el Chris. transhumanizó, sí, ya lo vi también y dije, mira, se clonó a sí mismo. Mira, ya. Estoy buscando, había uno que era de un robot y no lo estoy encontrando ahora. Ahí está el siempre debate entre la humanidad. Mira, ya está con corazones, humanidad y tecnología. No, sí, muy complejo, muy interesante también eso. Me quedo pensando, ¿no? En muchas cosas y espero que también quienes nos están viendo se hayan quedado con muchas cosas por aquí. Mientras Chris se pone en modo robot, hago ahí unos apuntes ya a manera de cierre. En lo personal, yo me llevo esta idea también. Me gustó mucho ese último comentario y esta distinción. Mira, ya está, ya hay el posthumano de pensar liberado, que por ahí arriba alguien decía, ¿quién eres para decir que piensas liberado? Te lo dejo, Chris, para que lo digas después, ¿quién eres? Decía. Entonces, pues bueno, ahí. No, la idea no es ya decretar que pienso liberado, sino más bien una manifestación de intención y de búsqueda. Ir liberando cada vez más el pensamiento. O sea, es más como un desideratum, sería, antes que, o un postulado antes que un realizado, ¿no? Mira, Y ahí si quieren está saber el quién es, respondida. la respuesta del quién es, próximamente en unas semanas, esa pregunta la responde el buen Chris Ah, en Filosofía en la Red. porque vas a publicar nuestra charla. Sí, sí, No, y se entonces, viene, un tercer live, ¿no? Por ahí, que estaremos teniendo próximamente, quién sabe cuándo todavía, pero ahí estará ahora desde la cuenta de Miguel. Y nada, me gustó ese último comentario en torno a que en su momento la estatización, ¿no? De este progreso llevaba a una transparencia, pero el día de hoy esa privatización guarda cierto recelo, ¿no? Precisamente por lo que decía Cristian, esta creación de nuevos mercados, que hasta cierto punto, pues, es este avance de sin pausas y con prisa, ¿no? Entonces, creo que queda por ahí mucho que pensar, mucho que decir también en esa división y esa creación posible de nuevos estratos sociales, de estas nuevas divisiones, de los así en broma y en serio llamados paquetes premium de inmortalidad que se puedan ofrecer a futuro. Recuerdo una vez conversando con alguien, me decía, en su momento los celulares fueron lujo y hoy en día son necesidad. Quién sabe si en un momento dado la inmortalidad sea lujo y luego se convierta en patrimonio de la humanidad. Así que lo dejamos pensando, lo analizamos. Cristian, Miguel, antes de terminar, por favor, den un último comentario a manera de cierre. ¿Con qué se quedan, qué se llevan para nuestra última charla? Miguel. yo ir ahorrando para esos paquetes. No, yo pienso que nada, para mí, yo sigo pensando que el momento de desprendernos de esta finitud, ya transgredimos otra línea. Yo soy más de la línea tradicional en ese sentido, aunque soy muy geek, pero esta parte me asusta mucho y no me convence tanto. Así que yo creo que más que nada, primero resignificar nuestro ser, que somos como especie, como humanos, como hombres, como mujeres, y también el entender el sufrimiento y valorarlo. Lo hemos comentado ahorita acá y creo que sí, o sea, a veces, muy pocas veces nos ponemos a detener en el sufrimiento, nos ponemos a pensar, lo vemos como algo malo, pero nos puede dar cosas buenas. Hay muchos pensadores, hay muchas reflexiones a partir del dolor, del sufrimiento y muchos cambios de vida, muchos giros de 360 grados a partir de eso. Entonces, creo que hay que entenderlo de esa manera
y pues ver el vaso medio lleno. Por eso estudiamos filosofía, para ver el vaso medio lleno. Ujú. Cristian. Yo me quedo más como con una inquietud de seguir apostando, que en eso me parece que puede tener mucho, mucho valor la filosofía, la disciplina filosófica o el pensamiento crítico también en sentido amplio, seguir apostando a no desatender los aspectos cualitativos de la existencia, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con estos avances tecnocientíficos, desde los parámetros en los que hoy se va desarrollando, incluso desde la modernidad hasta hoy, o desde el Renacimiento hasta hoy, desde el surgimiento de la metáfora del hombre-máquina, ¿no? Con Descartes a la cabeza, me parece que corremos el peligro de caer en un reduccionismo que lo que hace sea justamente reducir todo a lo cuantificable, a lo medible. Y me parece que lo humano, la existencia, la vida en sí, ontológicamente hablando, es mucho más amplio que lo que es meramente medible en términos cuantificables. Y ahí aparece lo cualitativo también, ¿no es cierto? Que está en el nivel o en el plano de la existencia, de la realización, de la trascendencia, de la búsqueda de criterios éticos, de lo bello, del bien, del mal, ¿no? Y me parece que lo que la filosofía puede hacer es seguir planteando este tipo de cuestiones, haciendo que no se olviden los aspectos cualitativos, porque las veces que la ciencia se ha olvidado de eso, y ha ido solamente por la pragmática, por la instrumentalización y por el utilitarismo, ha engendrado grandísimos males. Entonces creo que puede ser una buena manera de atemperar las búsquedas tecnocientíficas, el poder recuperar los aspectos cualitativos de la existencia humana en este tipo de cuestiones. Perfecto. Entonces pasar del sin prisas y sin pausas al sin Sin prisas, pausa, pero sin pausa, pero sin con pausa, pero prisa. sin prisa, claro. Perfecto. Sí, pues queda ahí la idea. También me gusta mucho esto de resignificar o revitalizar la parte cualitativa del ser humano, que como hipótesis al aire me parece que este progreso cuantitativo materialista tiene un fundamento muy cualitativo emocional. Esa búsqueda no solo de inmortalidad, sino de trascendencia, creo que puede ser ahí un factor a considerar en una búsqueda a futuro. Y pues nada, agradecido por, en esta ocasión, el espacio, por haber podido acompañarlos, que me acompañaran en este caso. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron durante este diálogo. Estén atentas, estén atentos, porque se viene la tercera parte de estas conversaciones, de estos diálogos, ahora desde la cuenta de Miguel. Si tienen dudas, inquietudes, si algo de este tema les gustó, si no les gustó, si quieren preguntar, están las tres cuentas, en mi parte, o de mi caso, @filosogeorge. Ahí tenemos a Pensar Liberado y a Filosofía en la Red, si no me equivoco. Miguel. Sí, Algo que se me ocurre hacer, y lo podemos dejar acá transparentado, que quizás algunos días previos al live, cuando pongamos alguna fecha, podríamos habilitar en las historias el sticker de las preguntas para que vayan dejando preguntas ahí que nosotros recuperamos ya de antemano y podamos traer las que nos parezcan más interesantes para charlar y conversar y ya tenerlas preparadas también, ¿no es cierto? Y que eso pueda aumentar cierta rigurosidad en la respuesta. Claro, y que sirva como cierre, ¿no? También en torno a ujú. estas tres ya Y sirve que nos ponen a conversaciones. estudiar. Exacto, que nos pongan a estudiar y nada, pues que estén muy atentos y muy atentos porque, reitero, se viene muy bueno. Y último aviso, antes que nada, Cristian, recordamos, tiene su curso, Transhumanismo, si les gustó el live, creo que ahí pueden abordar mucho. Y si entran al curso, tienen descuento. No, no es cierto, pero si entran, es probable que en los siguientes lives ya vengan Lo preparados. bueno, lo bueno es que voy a sortear la devolución del 100% del abono del curso entre todos los inscritos. Entonces, eso puede ser un buen incentivo también. Si te Ya. inscribís, pagás el curso, pero puede ser que salga sorteado y se te devuelva el 100%. Atentos a eso. Muy Y buena bueno, oferta. haciendo comerciales, yo aprovechar de felicitar a George que acaba de publicar sobre drones en su universidad. Que si quieren también, ¿El ahí qué? ¿Por hablando de qué? ¿Por tecnología, qué? de drones en su universidad, en una Sí, un revista. artículo que se publicó en revista institucional de acá de la universidad en torno a los drones. La idea central era sobre los drones y cómo ellos iban a impactar las oportunidades laborales. Yo le di un poquito el giro existencial, ético,
pero ahí lo dejé en mis historias. Igual todavía no está la revista digital, está solamente en físico. Si quieren, ahí me piden y les paso las fotos para que lo critiquen, lo analicen, lo desmenucen. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias también. Y estén al pendiente, al menos acá en este lado de Filosofía George. En estos días habrá noticias del Club de Lectura, de la Mesa de Diálogo, curso Filosofía del Lenguaje y curso de Ética. Así que muchas gracias, mucho gusto, Cristian, Miguel, un honor como siempre. Estamos al pendiente y nos vemos. Un abrazo Chao, chao. grande. Adiós, suerte.